Bueno, el licenciado Osvaldo Rodríguez Galicia nos va a hablar del análisis semiótico de la caricatura política durante el conflicto postelectoral de 2006. El licenciado Rodríguez es licenciado en Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con formación orientada al trabajo semiótico y al análisis cultural, así como a la producción audiovisual. Es actualmente estudiante de la maestría en Comunicación de aquí de la UNAM, es locutor y actor, ha prestado su voz para diferentes proyectos de empresas e instituciones educativas como Alpura, Telcel, Nestlé, Ibero 90.9, Radio UNAM, UACM y UAM. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, buenos días. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a los organizadores del coloquio, a los participantes y a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Me gustaría comenzar con una frase del caricaturista del diario La Jornada, Bulmaro Castellanos, mejor conocido por muchos como Magú, y dice: esa ventaja de hacer una crítica inmediata es de nosotros, porque escogimos la profesión correcta en el país correcto. Cierro la cita. Nuestra percepción sensorial es muy amplia. De ella depende en mayor medida la relación dialógica que tenemos con la realidad. En el campo de lo visual, las imágenes limitan dicha percepción a un plano bidimensional que circunscribe las diferentes reinterpretaciones que éstas hacen del mundo y lo que ocurre en él. En el caso de la caricatura, resulta muy práctico para el lector recibir información de manera visual. A través de ella se narran gráficamente historias de modo simplificado, práctico y conciso. Estos mecanismos de construcción icónica de la caricatura, en general, permiten que se facilite el proceso de interpretación por parte del destinatario, quien deberá poseer, evidentemente, un conocimiento o una noción previa del contexto en el que se producen las imágenes. La caricatura, al ser tan rica a nivel simbólico y tan breve a nivel discursivo, permite el abordaje de diversos temas en el ámbito social, económico, cultural y político, entre otros. En particular, la caricatura política es un instrumento de opinión que ha funcionado como medio de expresión en distintas épocas en México. Basta con recordar la época revolucionaria en la que los dibujantes del semanario El Aguizote hacían sátira del general Díaz y su larga estadía como presidente. Bueno, en el año 2010, al enfrentarme a la tarea de realizar el trabajo de tesis, decidí abordar el tema del conflicto postelectoral en las elecciones de 2006, un tema que pues era de mi particular interés, más allá de mis preferencias políticas, bueno, por la relevancia histórica y social que tuvo este evento, y sobre todo porque fue un escenario idóneo para el surgimiento de una gran cantidad de discursos y de expresiones semióticas que permearon el panorama nacional. Durante este periodo de conflicto, de movilizaciones callejeras, de polarización de la sociedad, la caricatura política jugó un papel importante. Sirvió como instrumento informativo, propagandístico y de crítica a los diferentes actores sociales y políticos del momento. Es innegable el carácter comunicativo que tiene el cartón periodístico. Es por ello que, al pensar en el andamiaje teórico y metodológico que me permitiera abordar este objeto de estudio, bueno, la semiótica y sobre todo el análisis discursivo de la imagen representaron dos útiles herramientas que me llevaron a analizar los mecanismos de significación utilizados por los moneros en la construcción del mensaje periodístico en los niveles icónico y discursivo. Como he mencionado, el cartón periodístico cumple una función informativa y de crítica a los acontecimientos y personajes contemporáneos por medio de la utilización de elementos retóricos como la ironía, la sátira y la ridiculización. Es un instrumento de síntesis que presenta de manera icónica algunos aspectos de la realidad y pone al alcance del lector diversos temas de interés. En este sentido, otro de los caricaturistas de la jornada, Rafael Barajas alias El Fisgón, señala que la importancia de la caricatura radica en que, y cito, es elemento clave en la agitación liberal, ya que llega a sectores analfabetas y semianalfabetas de la población y es instrumento didáctico de propaganda que ayuda a difundir contenidos políticos culturales complejos. La prensa satírica de combate sigue teniendo un papel cultural e ideológico importante. Divulga ideas sociales, modas artísticas, tendencias políticas.
Es la voz de las diferentes corrientes, instrumento de agitación popular y un factor decisivo en la lucha de las diferentes facciones por el poder. Bueno, para seleccionar la muestra de este análisis, tomé en cuenta 5 momentos clave dentro del el periodo más álgido de este conflicto, que inicia el 2 de julio de 2006, que es el día de la elección, y culmina al menos en una primera etapa el 1 de diciembre del mismo año. Debido a la cantidad de caricaturas producidas en este periodo, bueno, fueron aproximadamente 500, y también debido a que los ejes temáticos variaban durante esta temporalidad, se seleccionaron únicamente 20 cartones que se publicaron cada uno un día después de un momento coyuntural. Recordemos que en 2006 estaba en paralelo a la elección la movilización de maestros de la APO en Oaxaca, y se cumplía un año de lo sucedido en Atenco. Así que, bueno, hubo días en que las caricaturas hablaban de estos temas y no propiamente de la contienda electoral. Estos 5 momentos clave fueron coyunturales y determinantes en el rumbo que tomaría la situación postelectoral. Los momentos son la votación del 2 de julio, el conteo distrital del 5 de julio, el reconocimiento de Calderón ante el Tribunal Electoral el 5 de septiembre, la toma de posesión de López Obrador en el Zócalo el 20 de noviembre y la toma de posesión de Calderón el 1 de diciembre. Los diarios utilizados como la fuente primordial para obtener estas caricaturas fueron la Jornada y Reforma, debido a que, bueno, son 2 rotativos de referencia dominante y de una orientación editorial claramente distinta una de otra. Además de que, bueno, desempeñaron un papel activo dentro de la escena mediática de ese momento. Desde un primer acercamiento a este tema, parto del supuesto de considerar que la caricatura política refleja en parte la postura editorial de un periódico. Y por ende, en la hipótesis del trabajo, planteo que los diarios mencionados reflejan posturas distintas una de otra acerca del conflicto postelectoral de 2006. Dicha tendencia estaba enfocada principalmente en 2 de los actores principales que curiosamente eran antagónicos, que en ese momento eran López Obrador y Felipe Calderón. Bueno, a partir de una primera revisión se establece que dentro de esta hipótesis los cartones de la jornada fortalecían de cierta manera la idea de que había existido un fraude en contra de AMLO y que al mismo tiempo mostraban cierto apoyo hacia él y realizaban una crítica constante a la figura de Felipe Calderón. En contraste, los cartones del diario Reforma sostuvieron una crítica frecuente hacia AMLO y se enfocaron poco o casi nada en satirizar al candidato de Acción Nacional. Bueno, ya con la investigación, me di cuenta que esta hipótesis no logró comprobarse al 100% debido a que, bueno, los tratamientos discursivos no eran tan cuadrados como en un momento yo lo suponía. Además que el análisis de las imágenes mostró la presencia de otros personajes que no se habían contemplado, pero de los que les mencionaré un poco más adelante. Uno de los inconvenientes que se encuentran al enfrentar el aspecto metodológico de un análisis de la caricatura política es que no existe como tal un instrumento para el análisis semiótico y discursivo de la caricatura. Es decir, si bien tenemos textos escritos por autores de diferentes escuelas, entre ellas la escuela francesa, que tratan sobre el análisis de las imágenes desde la mirada de la semiótica, no existe un manual especializado para el análisis de los rasgos icónico, visuales y discursivos del cartón periodístico. Sin embargo, sí existen propuestas interesantes como la de Daniel Chandler en su libro Semiótica para principiantes, cuya traducción, por cierto, está realizada en Ecuador. De la propuesta de Chandler rescato algunos conceptos para este trabajo de investigación. Él realiza una especie de cuestionario que, más allá de funcionar como un protocolo, a la manera en que lo haría, por ejemplo, el análisis de contenido, sirve como una herramienta metodológica, un conjunto de preguntas que ayuda al anclaje de ciertos conceptos y que propone una ruta metodológica, una ruta de análisis. Bueno, de esta propuesta retomo la idea de que el estudio comparativo entre 2 textos facilita el análisis semiótico. De entrada, en la parte referente a la identificación del texto, se proponen cuestionamientos en torno a la selección de este y su relación con el investigador. Asimismo, se debe considerar la originalidad del documento, es decir, si existen más copias o es virtualmente único, y cómo influye esto en la interpretación del investigador, aunque bueno, en esta parte difiere un poco con el autor debido a la
famosa pérdida de la autenticidad de la que habla Walter Benjamin, producto de la reproductibilidad técnica. En relación con la modalidad, se debe cuestionar si la imagen alude a hechos reales o ficticios. En este sentido, también el investigador ha de cuestionar cuáles son las referencias que se hacen a la experiencia cotidiana en el mundo, a los códigos representacionales y qué marcadores de modalidad están presentes en la imagen, así como la forma en que se utilizan para identificar la relación entre este y la realidad. Por otra parte, se deben ubicar y describir las estructuras sintagmáticas en el texto, qué formas narrativas toman, argumentativas o de montaje, también cómo se relacionan los significantes con los otros y cuáles de ellos tiene más peso. Otro aspecto que, según Chandler, se debe considerar es la influencia de la distribución secuencial y espacial de los elementos en el espacio, así como la identificación de paradigmas y sintagmas en el texto y qué tanto ayudan a la comprensión de este. Ubicar las figuras retóricas involucradas en el mensaje y cómo se utilizan para orientar una lectura preferente. Para la identificación de la intertextualidad en el discurso, se plantean preguntas que permitan ver si la imagen alude a algo más y si ésta se alude a sí misma o se compara con otras. También se deben observar cuáles son las convenciones en la imagen, si los códigos son específicos para el medio, qué nivel de apertura tienen, cuáles son los que se comparten con otros, así como la relación de estos entre sí, es decir, las palabras, las imágenes, etc. Dentro de las preguntas para el análisis semiótico también se encuentra la distinción de lo restringido o abierto de la difusión de dichos códigos, la relación que se busca establecer con el lector, los supuestos culturales, la aparente lectura preferente y qué tan abierto a la interpretación parece el signo. Bueno, de acuerdo con lo anterior, la propuesta de Chandler sirve como una guía para que el investigador sepa si el camino que ha tomado para el análisis semiótico ha sido el indicado. En contraste, la desventaja que podría hallarse en este instrumento es que no se puede aplicar a todos los objetos de estudio con la misma precisión. Cada texto, cada imagen, cada signo conlleva sus propios vericuetos metodológicos y sería complicado establecer un modelo operativo universal para el estudio semiótico de ellos. El análisis de las caricaturas está segmentado en 3 macroniveles. El primero consiste en realizar una descripción estructural, meramente estructural, que identifique por separado los elementos que componen la imagen, es decir, las líneas, puntos, representaciones cromáticas, técnicas visuales y aspectos denotativos en general. En un segundo momento, se ubican los elementos icónico-visuales y lingüísticos presentes en la caricatura, así como sus diferentes connotaciones. Posteriormente, se hace un trabajo interpretativo más general, donde ya se involucre el contexto de producción del cartón y se analizan los elementos semióticos presentes. Y bueno, ya nada más voy a hacer una pequeña muestra de cómo se llevó a cabo el análisis. Esta caricatura fue publicada en el diario La Jornada, un día después de la elección del 2 de julio. Y bueno, lo que podemos ver es que aparecen un conjunto de líneas simétricas, contornos bien definidos que denotan la presencia de 3 actantes visuales. Estos personajes aparecen de espaldas y el cartel está enfrente de ellos. Y bueno, el cartón tiene una presentación monocromática en la que se observa una tonalidad basada en escala de grises. Estructuralmente posee cierta simetría, ¿no? Hay una cierta triangulación en los tres elementos que podemos ver en la imagen. En la esquina superior derecha se puede apreciar un indicador de diálogo que señala en dirección al personaje varón y dice: ¿qué copiosa votación obtuvo la coalición formada por el Consejo Coordinador Empresarial, Oportunidades y la Tele? Lo que se puede apreciar en un primer nivel de lectura es que el personaje está emitiendo una crítica a las instituciones que apoyaron a Felipe Calderón y está infiriendo que un voto para Calderón implicaba un voto para estos 3 organismos. Bueno, ya para concluir, únicamente mencionar esto, que no abundan los manuales especializados en enfoques semidiscursivos aplicados a la imagen, escritos originalmente en español. Aunado a esto, la bibliografía sobre caricatura política es amplia y diversa, sin embargo se enfoca principalmente a aspectos históricos, sociales, y no propiamente a los discursivos semióticos, ni ligados a la estructura del mensaje de la misma, o bien que se centren
en rasgos significativos y en los vínculos entre los diferentes registros visual, icónico y lingüístico. Por lo tanto, bueno, yo quiero hacer una invitación a los estudiosos de la comunicación y a los interesados en la perspectiva del trabajo semiótico, bueno, que continúen sobre esta y otras líneas de investigación, no solo para utilizar la teoría existente, sino para construir propuestas teóricas y metodológicas que enriquezcan estos universos semióticos. Por mi parte es todo, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Preguntas, por favor. Ha sido un tema muy interesante y desde luego muy actual en este momento también, ¿no? ¿No tienen alguna pregunta, alguna duda? Discursivo, pero no me queda claro, o sea que icónico visual, ¿cuál es esa distinción? O sea, no podrías precisar un poco más. Ok, bueno, se hace precisamente esta distinción porque la caricatura precisamente contiene en algunas ocasiones nada más el aspecto discursivo, perdón, nada más el aspecto visual, y en otras está combinado con el aspecto lingüístico. La distinción que se hace, por ejemplo, entre lo visual y lo icónico es lo visual se refiere más que nada a los rasgos significativos de la imagen, todo aquello que la compone desde una perspectiva más estructuralista, y ya lo icónico ya vendría a ser las representaciones que hay dentro de la imagen, ¿no? Los iconos que hay que están representados en eso. Esa es básicamente la distinción que yo hago en este trabajo. ¿No hay ninguna otra pregunta? Bueno, pues le agradecemos aquí al licenciado y pues muchas gracias por su participación.